Hoy vamos a estar hablando de un tema que no podemos pasar por alto, ya sea pues, en nuestras organizaciones y en ninguna situación y en ningún caso, ¿no? Que es el tema del acoso. Y hoy vamos a estar hablando pues, más específicamente del acoso laboral, también conocido como moving. Y para ello pues, vamos a estar hablando con Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Irene? Me da muchísimo gusto platicar contigo. Todo muy bien, pues oye, con este tema que es desafortunadamente un escenario que pueden reflejar muchísimos colaboradores, que es el tema de moving o de acoso laboral. Y el incremento de escenarios en los lugares de trabajo ha dado lugar precisamente, y con esta reflexión inicial me quedo, a que las leyes en México lo estén contemplando desde hace algunos años, pero con variaciones. Me alegra muchísimo que empecemos ya remarcando, ¿no? Y haciendo esta anotación de que, bueno, pues hay leyes que regulan este tema, ¿no? Que es muy importante. Y Ivonne, te quiero preguntar un poco para ponernos en situación de lo que estamos hablando, ¿qué es exactamente o a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de moving laboral? Por supuesto, cuando hablamos de este tema de moving, es un conjunto de conductas que se presentan en el lugar de trabajo, en la oficina, y que la finalidad de estas conductas es intimidar, es opacar, es consumir emocionalmente e intelectualmente a una persona, que en este caso es una víctima o víctimas. ¿Y cuál es la finalidad que tiene este conjunto de conductas? Excluir laboralmente a la persona o de alguna manera, bueno, es algo que se escucha fuerte, pero es la parte de satisfacer esa necesidad del hostigador por consumir, ya lo comentaba, o por perseguir emocional y laboralmente a una persona. Y yo ahí tengo una duda un poco entre cuál es la diferencia entre pues, ese acoso laboral y una discriminación en el trabajo. No sé si puede haber ahí algún tipo de diferencia, si es lo mismo. Claro, totalmente. Mira, la discriminación es de alguna manera una, un acto o una variable, vamos a decirlo, un componente del acoso, porque en el momento en que el hostigador tiene esta intención de dañar emocionalmente o intelectualmente a la persona, puede recurrir como herramienta a discriminar. Te quería preguntar qué otros tipos de acoso podemos encontrar. Para que tú lo puedas considerar un acto de esta naturaleza, tiene que convertirse en un patrón que ocurre de manera sistemática, de manera recurrente. Hemos tenido más de 3 episodios, por ejemplo, enfocados en ese tipo de conducta. Ahora sí, pensando en cuáles pueden ser los comportamientos que nos refieran a un acoso, pues enlistaría algunos ejemplos, empezando por que haya un tipo de excluir o justo de discriminación en función del sexo o la orientación sexual de una persona. Que un colega o que el jefe esté haciendo bromas o comentarios que atentan contra la dignidad de la persona de una manera recurrente. Otro que es también muy común es ignorar a la persona o lo que podemos conocer como generar la ley del hielo hacia una persona. Un ejemplo más es cuando a ese colaborador se le excluye de situaciones o de decisiones que son importantes para el área de trabajo donde está. Amenazas contra esa persona, criticar de manera constante y sin evidencias también el trabajo de la persona. Hay una categoría, por ejemplo, de situaciones de moving que es muy común y que a veces no le prestamos atención, que consiste en cómo es el tipo de trabajo que estoy realizando. La persona empieza a recibir trabajos que son, insisto, no relacionados con lo que realiza o más degradantes. Llega un momento también donde se le propone a la persona que realice trabajo innecesario, monótonos, repetitivos, sin valor, sin que representen una utilidad para el área, por ejemplo, o al contrario, la persona llega a un momento en donde dice, ya no estoy recibiendo ninguna actividad o no me están dando
reto o que cumpla con determinados objetivos. Y finalmente, en esta categoría entra el exceso de trabajo hacia una persona que está injustificada o que, por ejemplo, se le pidan plazos que son imposibles de cumplir. Quiero cerrar esta idea comentando que muchas veces el colaborador refiere estar viviendo esto y dice, bueno, lo vivo porque es propio de este momento, estamos en una situación de reactivación y eso requiere que tenga más trabajo, pero hay que no confundir las situaciones. Pero el moving viene acompañado de dos situaciones. La persona puede estar de alguna manera, por ejemplo, sufriendo esta sobrecarga y diciendo, bueno, me resulta imposible cumplir con lo que me pidieron en tan solo 6 horas, ¿no? Esto viene acompañado de un cambio de comportamiento con la persona que está cometiendo el moving, con el hostigador. Generalmente te atribuyo más trabajo, pero además te ignoro cuando me preguntas si está bien realizado o si va por ese camino. Te ignoro en el momento que me mandas correos electrónicos diciéndome, oye, aquí está el material, ¿no? Entonces, ahí generalmente viene asociado más de un patrón para poderlo considerar moving. Creo que es importante que la propia persona que está sintiendo este acto justo pueda ubicar cómo se van asociando diferentes comportamientos para llegar a considerarlo como moving. Pues muy importante, ¿no? Todo lo que nos has comentado, porque a veces quizá podemos justificar pues todas estas situaciones o todos estos pequeños actos, ¿no? Que igual vamos justificando y vamos diciendo, bueno, pues quizás es normal. Y entonces está como muy bien darle visibilidad y realmente decir, no, esto no es normal, ¿no? O sea, estas cosas que pueden ocurrir, darnos cuenta de que pues quizás ahí hay un acoso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puede hacer también la propia persona que se está empezando a dar cuenta de que ahí pasa algo? ¿Cómo puede levantar la mano o qué puede hacer el área de recursos humanos también como para darse cuenta de este tipo de situaciones? Algo que suele ocurrir es que se presenta el acto y a veces, aunque la persona pueda denunciarlo, que cuente con una línea anónima, que pueda comentarlo, no se toma una acción y no existe una consecuencia como tal para el hostigador. Y de ahí es muy relevante el papel que tiene recursos humanos y también lo que puede estar comentando o denunciando el propio colaborador. El moving tiene una tipología, así como comentamos que es un acto que tiene que ser sistemático y recurrente, es decir, te hostigo 4 veces a la semana, 1, 2, 3, 4 veces. También es cierto que para darte cuenta hay que empezar a ver los síntomas. Primero es un acto que es intencional, es decir, el colaborador puede estar viendo que en las últimas juntas que ha tenido lo desacreditan o quiere empezar a dar una idea y lo callan automáticamente no le toman el parecer. Es horizontal o vertical. Anteriormente se creía que el moving solamente podía existir de jefes hacia colaboradores de menor rango, pero en la última década se ha tenido mucho registro de casos de moving en esta línea y además entre colegas con la misma responsabilidad de trabajo y todos coinciden con una dinámica de el ambiente o la comunicación que tenemos es demasiado, es demasiado hostil o demasiado eh, ofensiva, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Hay desde síntomas físicos, como que el colaborador empiece a presentar insomnio, disminución de la autoestima, algunos patrones que, por ejemplo, eran un poco más comunes de ver, quizá ahora con el teletrabajo es distinto, pero veíamos o se observaba en colaboradores que, por ejemplo, tienen una situación de llanto, ¿no? Recurrente dentro de la propia organización, es una persona que se aísla, que empieza a haber un deterioro dentro de las relaciones sociales y de convivencia, demuestra, por ejemplo, un caso mayor a lo mejor de úlcera, gastritis o alguna situación como un hábito adictivo, ¿no? Yo como propio colaborador lo estoy viviendo, lo primero es cuestionarte
si esto está relacionado con el trabajo de alguna manera y que tú puedas entonces hacer el comentario. Cuando recursos humanos, por su parte, el responsable, empieza a ver un cambio físico de la persona acompañado de cómo se está relacionando con otros, tiene que dar una alerta de que algo está pasando con el propio colaborador. Las medidas que se pueden tomar a nivel de la propia oficina y que generalmente recursos humanos está muy involucrado en esto es, pues bueno, tener los canales de comunicación adecuados, es decir, el colaborador tiene que sentir que hay cierta atmósfera de confianza para poder comentar esto, ¿no? Por ejemplo, que llego al área de recursos humanos, refiero y no venga de esta área una respuesta como yo creo que te lo estás imaginando. Es que ahora tenemos mucho trabajo y esto es parte de. Eso lo que genera es un sentido de desconfianza digamos, en el área en la que comúnmente se reportan estas situaciones. Entonces, tener canales de comunicación adecuados, generar precisamente una cultura de ambiente y de respeto. Hay que también realizar reuniones periódicas para evaluar cómo está el clima entre la organización. Las empresas generalmente tienen este tipo de cuestionarios y una medida, si no para frenar un poco el moving, puede ser implementarlos y pues preguntarse cómo está yendo este clima entre todos los colaboradores. En muchos casos, que me parece que esto es algo que ha incrementado, tenemos canales formales inclusive para denunciar esto. Por ejemplo, un buzón o una línea de denuncia anónima, que esto me parece que da mucho más confianza a que el colaborador denote que están pasando estas situaciones, pero aquí lo que es valioso es que que todos en la organización sepan que hay una política de cuáles son los pasos a seguir para que tú denuncies un acto de moving y que las consecuencias estén claramente establecidas. Algo que llega a pasar, como ya lo comentaba, es que el colaborador denuncie en el mayor ámbito de confidencialidad, de respeto, pero que si la agresión es cometida por un superior, no haya una consecuencia. En México hay una cifra fuerte en este tema. Se habla de que solo 3% de las organizaciones, esto bajo una encuesta realizada en grandes empresas, muchas veces grandes empresas, más de 500 colaboradores, y solo el 3% toma una acción respecto a estos casos. A veces lo que suele estar acompañado de una denuncia es que probablemente la persona pierda su puesto de trabajo o que haya una sanción mínima hacia el hostigador. Por ejemplo, cuando hablo de una situación mínima es decir, lo voy a cambiar de área, lo voy a quitar de esta área para llevármelo a otra y que el problema no sea recurrente. Pero el acto de hostigar puede continuar y esto va impactando, insisto, en la salud física, en la salud emocional, en el rendimiento del propio colaborador. Entonces, creo que aquí lo que es clave es que se tome una acción y que esta acción sea congruente, sea ejemplar, que inclusive a lo largo del año tanto recursos humanos como los líderes, y en esto pues incluyo, por ejemplo, a un comité, a todos los responsables que están en un nivel de C-suite dentro de la propia organización, se encarguen de estar hablando a lo largo del año sobre la política de respeto y que si llega a ocurrir una situación en donde se denigra a la persona, va a haber una consecuencia que es igual para todos. Sí, totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que al final también, si tú ves que al final en tu empresa hay un ambiente y tu cultura, ¿no? Es una cultura muy de respeto, de colaboración, al final todo se pega un poco, ¿no? Entre comillas, o sea, todo vas repitiendo un poco también lo que ves. Si ves que hay un muy buen ambiente, se te comparte, ¿no? Esa cultura, al final como que tú también la adquieres. Es importante pues no normalizar estos comportamientos dentro de las empresas. Ahí tiene un rol muy importante también recursos humanos de fijar esos valores y cuál es esa cultura de la organización. Y luego, como comentabas, ¿no? También compartir que si hay algo que se quiera comentar, pues entender bien cuál es la política y qué es lo que tienen que hacer
colaboradores, porque al final a veces pasa que igual en un one-to-one no te atreves a compartir quizás lo que estás viviendo, pero bueno, pues hay un canal anónimo, por ejemplo, pues ahí también hay herramientas como Factorial que también puedes realizar encuestas anónimas y puedes pues compartir toda la información que tú quieras de manera anónima, eso pues que le llegue a recursos humanos y que se puedan tomar medidas, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo, Irene. Me gustaría agregar un detalle con esta situación pues, de no normalizar un acto de esta naturaleza. En el caso de México, hay inclusive algunas leyes que están muy enfocadas a incluir esta parte, no solo que el acoso esté incluido en la Ley Federal del Trabajo, sino que las normas, como es el caso de la 35, se refiere concretamente al moving o acoso, catalogando estas acciones como un factor de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Esto quiere decir que si en nuestras empresas ya hemos aplicado los cuestionarios asociados a la norma 35 y hemos tomado algunas medidas también relacionadas con esto, lo hemos reportado, hemos tenido las conversaciones, ¿no? Las evaluaciones de clima, ahí nos podemos dar cuenta de cómo se pudiera estar moviendo este tema en algunas áreas y qué tipo de medidas, ¿no? Podemos tomar. Con el caso del moving hay algo que también es importante tener visualizado. El moving empieza generalmente por ser o por verse en el colaborador una situación física. Por ejemplo, ese colaborador dice, es que tengo muchos problemas estomacales y aparte no me quise levantar para venir, para conectarme al trabajo, hacer este tipo de cosas. Y a veces esta línea hace que lo confundamos con otras situaciones en la vida laboral, como puede ser un caso de burnout. Exacto. Pero digamos que muy parecido, ¿no? También muy parecido, ¿no? En esta línea. Quizá aquí la diferencia es que el caso de sentirte quemado o de tener burnout generalmente está asociado a situaciones que tienen que ver no con una mala relación o con un hostigamiento con el jefe, sino tiene que ver con la despersonalización en el trabajo. Es decir, la persona dice, bueno, las tareas que hago o la falta de una política de retroalimentación está generando que yo me sienta que no importa nada en el trabajo, que ya no tengo que seguir haciendo mis tareas habituales. Es algo que se circunscribe mucho más al tema de el colaborador en relación con su trabajo, no el colaborador en relación con sus jefes y en relación con su trabajo. Hay que ir monitoreando mucho que si son eventos, digamos, situaciones aisladas o en qué momento se combinan. Y aquí para cerrar, yo me parece que una sugerencia importante es ten habilitados estos canales donde puedas ir evaluando y si consideras que ya tienes estos escenarios, hay que recurrir recursos humanos. Esto es algo que está dentro de su rol, dentro de su dominio. Puede aplicar encuestas para determinar si se trata de un tema de moving o si se trata de un tema pues de despersonalización por ciertas cosas asociadas al puesto de trabajo. Cuando vamos y presentamos este comentario ante recursos humanos o lo queremos hacer mediante la vía legal jurídica, tenemos que saber que no podemos ir solos, así nada más refiriendo, creo que le caigo mal al jefe, ¿no? Vamos a tener que reunir evidencias e insisto que aquí algo es un rol muy importante de recursos humanos, es darse cuenta de qué baterías de encuestas tiene para poder evaluar el problema, para poder denunciarlo y luego para poder evaluar el tema y que todo eso lo pueda presentar como una evidencia el colaborador. Exacto. O sea, al final entender un poco también la causa, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con, al hacer estas evaluaciones, entender muy bien qué es lo que hay detrás, qué es lo que está pasando, como comentabas, ¿no? Si es un caso de burnout, si es el trabajo en sí, si es alguna persona, y entender, ir un poco más pues al foco de ese problema para poder solucionarlo realmente, ¿no? Que es un poco lo que queremos también desde el área de recursos humanos, pues que todos nuestros colaboradores se sientan bien y puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Para que pues, ellos crezcan, la empresa crezca
y entonces, pues bueno, pues sea una alegría poder trabajar en ese lugar de trabajo. Muchísimas gracias, Ivonne. Espero que hayamos podido ayudar un poquito más, ya sea tanto al área de recursos humanos como pues a los colaboradores que forman parte de las empresas y hayamos aclarado un poquito más este tema. Así que muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Gracias, Irene.